Durante toda mi vida lo odié, pero fue después de su muerte que entendí por qué tenía que perdonarlo. Y fue entonces cuando me envió una señal que cambió mi alma para siempre. Si tú también has perdido a alguien con quien dejaste asuntos pendientes, quédate conmigo hasta el final. Esta historia puede cambiar tu forma de ver el perdón y la vida después de la muerte. Dicen que nadie llega a esta vida por casualidad, que los lazos que nos unen a nuestra familia vienen de mucho antes de nacer. Pero si eso es cierto, y hoy creo que lo es, entonces me pregunto, ¿por qué elegí yo, antes de nacer, ser hija de un hombre que no supo amarme? Mi nombre es Elena Morales. Y si hoy me atrevo a contar esta historia, es porque sé que no soy la única. Hay muchas personas que, como yo, han vivido con el alma rota, esperando un gesto que nunca llegó, una caricia que nunca existió, un te quiero que se quedó atrapado en el silencio. Fui una niña sensible. De esas que se asustan fácil, que buscan una mirada dulce para sentirse seguras. Pero crecí al lado de Rubén, mi padre, un hombre que parecía hecho de piedra. Su mirada no contenía ternura. Sus palabras, casi siempre secas, como si hablarle a su hija fuera una molestia. Y lo peor, su silencio, espeso como el olvido. Recuerdo las veces que corría hacia él con un dibujo entre las manos. Él ni siquiera alzaba la vista del periódico. Recuerdo los cumpleaños en los que esperaba un abrazo, y recibía apenas un asentimiento de cabeza, como si eso bastara. No, no bastaba. No para mí. María, mi madre, intentaba cubrir ese vacío con su amor, con su dulzura inagotable. Pero incluso ella no podía negar la verdad. Tu papá tuvo una infancia muy dura, hija, no sabe cómo mostrar cariño, me decía. Pero yo no quería explicaciones. Quería amor. Quería sentir que tenía un padre. A los 7 años aprendí a callar lo que sentía. A los 9, entendí que llorar no servía de nada. Y a los 12, me prometí algo en silencio. Cuando crezca, me voy a ir de esta casa, y nunca más voy a mirar atrás. Pero lo que uno guarda, nunca desaparece. Se esconde. Se convierte en rencor. Y el rencor es una prisión construida por dentro. Viví así, con una herida invisible. Con el alma dividida entre la necesidad de amor y el peso de la decepción. Creciendo, estudiando, intentando ser fuerte, pero siempre con esa sombra en el fondo del corazón. Durante años no supe que lo que vivía tenía un sentido más profundo. No sabía nada sobre espiritualidad, sobre vidas pasadas, sobre el perdón que libera a ambos lados de la existencia. Hoy sé que no fue por casualidad que Rubén fue mi padre. Que nuestras almas ya se conocían. Y que quizás, en otra vida, fui yo quien le hizo daño. Pero en aquel tiempo, solo era una niña herida. Una adolescente llena de rabia. Una joven mujer repitiendo, sin querer, los mismos gestos fríos que tanto detestaba. Y mientras eso ocurría, algo se gestaba en el mundo invisible. Algo me esperaba. Una experiencia que iba a sacudir mis creencias, que iba a enseñarme a ver más allá de esta vida, más allá de la muerte. Más allá del dolor. Porque aunque Rubén ya no esté en este mundo, fue su ausencia, y lo que ocurrió después, lo que me enseñó lo más valioso que he aprendido. Que el perdón es el lenguaje del alma. Y que ni siquiera la muerte puede interrumpir una reconciliación verdadera. Dicen que el tiempo todo lo cura. Pero yo aprendí que cuando el alma se llena de rencor, el tiempo solo agrava la herida. Después de terminar la secundaria, lo primero que hice fue marcharme de casa. Mi madre, María, me abrazó con lágrimas en los ojos. Me dijo que me amaba, que siempre estaría ahí para mí, y que no dejara que el odio me volviera a alguien que yo no era. Pero yo no escuchaba. O mejor dicho, no quería escuchar. Rubén, mi padre, apenas levantó la vista cuando crucé la puerta con mi maleta. Ni una palabra. Ni una pregunta. Fue como si yo simplemente no importara. Ese momento marcó un quiebre definitivo en mi interior. Me dije a mí misma, ya está. No tengo padre. No quiero saber más de él. Durante años, me mantuve firme en esa decisión. Cambié de ciudad. Estudié, trabajé, me construí una vida a fuerza de voluntad. Pero por dentro, algo me faltaba. Porque el corazón puede fingir olvido. Pero el alma, no. Rechacé invitaciones familiares. No asistí a cenas,
ni a Navidades, ni a cumpleaños. Y cada vez que mi madre me hablaba de él, cortaba la conversación con frialdad. Ese hombre para mí está muerto, decía. Y no sabía lo cerca que estaba esa frase, de convertirse en verdad. Lo más triste de todo es que el rencor no solo me separó de mi padre. También me volvió desconfiada, fría con otros, temerosa de abrirme. Me envolví en una coraza emocional tan gruesa, que hasta el amor tenía miedo de tocarme. En mi interior, algo gritaba. Una niña herida que aún quería respuestas. Una adolescente frustrada que quería justicia. Una mujer rota que no sabía cómo seguir sin arrastrar el pasado. A veces, en noches de silencio absoluto, me sorprendía pensando en él. ¿Estaría solo? ¿Enfermo? ¿Pensaba en mí alguna vez? Pero apenas esas preguntas aparecían, las ahogaba con rabia. Él nunca pensó en mí, ¿por qué debería preocuparme ahora? Y así fue como la distancia se volvió abismo. Y el abismo, silencio. Y el silencio, costumbre. Hasta que un día, ese silencio se rompió con una llamada. Era mi madre. Su voz temblaba. Me dijo que Rubén estaba muy enfermo. Que tal vez no le quedaban muchos días. Me pidió que pensara en ir a verlo. Que no lo hiciera por él, sino por mí. Me quedé en silencio. Y luego, sin dudar, respondí. No. Ya es tarde. Él eligió su camino. Y yo el mío. Colgué. Y por fuera me sentí fuerte. Pero por dentro, una punzada fría me atravesó el pecho. Ese fue el comienzo del verdadero cambio. Aunque yo aún no lo sabía. El alma ya estaba siendo llamada. Y lo que vendría después, me demostraría que hay vínculos que ni la muerte puede cortar. Y que hay decisiones que pesan más, cuando ya no hay tiempo para decir adiós. 3 semanas después de haberle dicho que no a mi madre, una madrugada el teléfono volvió a sonar. Yo ya estaba despierta. No sé por qué, o quizás sí. A veces, el alma presiente lo que la mente aún no se atreve a aceptar. Cuando vi el nombre de mi madre en la pantalla, algo se tensó dentro de mí. Sentí una punzada en el pecho, como si mi cuerpo supiera que algo irreversible estaba por llegar. Respondí con un hilo de voz, y del otro lado, escuché el quiebre. Elena, tu padre falleció anoche. No sé explicar lo que sentí. No fue un llanto inmediato. No fue un grito desgarrado, como en las películas. Fue silencio. Un silencio que no era ausencia de ruido, era ausencia de alma. Como si algo dentro de mí se hubiera apagado. Mi madre, con su tono suave, contuvo las lágrimas para hablarme. Me dijo que había sido rápido. Una parada cardíaca mientras dormía. Dijo que los médicos no pudieron hacer nada. Y que en sus últimas semanas, él había estado distinto. ¿Distinto cómo? Pregunté. Pensaba mucho en ti, hablaba poco, pero yo lo notaba. Miraba tus fotos. Decía que ojalá hubiera hecho las cosas de otra manera. No supe qué responder. No podía procesarlo. Ese hombre del que ella hablaba, no se parecía al que yo conocía. Me ofreció ir al velorio. Dijo que sería importante, para cerrar ciclos, para liberar lo que todavía me dolía. Pero yo simplemente, le agradecí, y colgué. Y entonces me quedé sola en la oscuridad. Sola con una noticia que parecía no encontrar donde asentarse en mi conciencia. Me senté en la cama, con las manos temblando. Los recuerdos comenzaron a llegar como una tormenta. Mi infancia solitaria, los silencios de Rubén, las palabras que nunca me dijo, los abrazos que nunca me dio. Y de pronto, una lágrima cayó. Y luego otra. Y cuando menos lo esperaba, estaba llorando como una niña. Una niña que por fin se permitía sentir. Pero no lloraba solo por su muerte. Lloraba por todo lo que no fue. Por lo que no se dijo. Por lo que no se resolvió. Y con cada lágrima, una culpa profunda empezó a instalarse en mí. Yo lo había rechazado. Yo había dicho no cuando aún estaba vivo. Yo había cerrado la puerta, y ahora ya no podía abrirla. Oh sí, pasaron los días como en un estado de niebla. Me sentía flotando, desconectada del mundo. La gente me hablaba, pero yo apenas escuchaba. Volvía a casa cada noche y me sentaba en la sala a mirar nada, como si esperara algo que no sabía nombrar. Hasta que una tarde, mi madre me llamó de nuevo.
Me dijo que entre las cosas de Rubén había encontrado una caja con su nombre escrito. Una caja con cartas. Son para ti, Elena. Nunca te las quiso enviar, o quizás no se atrevió. Pero las escribió. Al colgar, sentí un vértigo extraño. Cartas. ¿Él había escrito cartas para mí? El corazón se me aceleró. No sabía si quería leerlas. Durante tantos años me convencí de que él no sentía nada. Y ahora, ¿me enfrentaría a un hombre que sí sintió, pero que no supo decirlo? Al recibir la caja, temblaba. Eran 4 cartas, escritas a mano, con una caligrafía firme pero titubeante. No las abrí de inmediato. Las sostuve en las manos por largo rato, como si su peso fuera el de un mundo entero. Esa noche no dormí. Me acosté con las cartas sobre el pecho, sintiendo algo que no entendía. Y entonces, ocurrió algo que cambió todo. No puedo explicar con palabras humanas lo que sentí. Pero mientras cerraba los ojos, sentí una presencia. No física, no visible, pero real. Un calor suave, envolvente, que me hizo temblar. Y una emoción profunda, como si alguien estuviera muy cerca, tan cerca que casi podía sentir su aliento. No fue un sueño. Fue una certeza interna. Rubén estaba allí. Sentí su dolor, su arrepentimiento, y por primera vez, su amor. Sí, su amor. Era torpe, imperfecto, confuso. Pero era amor. Y en ese momento, supe que algo en mí estaba empezando a cambiar. A la mañana siguiente, tomé una de las cartas y comencé a leer. Rubén hablaba de su infancia. De los golpes que recibió. De cómo la vida le enseñó a callar para sobrevivir. Y de cómo, cuando me vio por primera vez al nacer, quiso hacer las cosas diferente, pero no supo cómo. La carta terminaba con una frase que me atravesó. No sé si algún día podrás perdonarme, hija, pero si el alma sigue viva después de la muerte, y yo puedo sentirte desde donde esté, entonces sabré que tu perdón me alcanzó. Y eso me bastará para descansar. Lloré como nunca. Lloré por él. Por mí. Por todo. Y supe, con una claridad absoluta, que esto no había terminado con su muerte. Había un lazo entre nosotros. Y ese lazo aún podía ser sanado. Porque el alma no muere. El amor no muere. Y el perdón es eterno. Ese fue el principio de mi verdadera transformación. Y aunque no sabía aún lo que iba a descubrir, ya estaba caminando hacia él. Hacia su espíritu. Y hacia el perdón que, desde el más allá, él aún esperaba recibir. A partir de la lectura de aquella carta, algo se rompió definitivamente dentro de mí. O tal vez sería más justo decir, que algo se abrió. La culpa, que ya venía creciendo en silencio, ahora se convertía en un océano sin fondo. Una voz interna me repetía una y otra vez. Pudiste haber ido. Tuviste la oportunidad. Pero no quisiste. No era una culpa superficial, de las que se disipan con una disculpa o una explicación. Era una culpa que nacía en el alma. Una culpa que no entendía de lógica ni de tiempo. Una culpa que dolía, más que todos los años de rechazo que viví. Durante días no salí de casa. Me sentía adormecida por dentro. Leía y releía esas cartas. Cada palabra de Rubén era como una piedra cayendo en el agua, generando ondas en lugares que creía secos desde hacía años. Me di cuenta de que lo había deshumanizado. Lo había convertido en una figura oscura, sin matices. Pero en esas cartas, encontré a un hombre roto. A un hombre que también fue niño. A un ser que cargaba heridas antiguas, quizás de otras vidas, quizás de esta misma. Y entonces me pregunté, ¿y si no todo fue su culpa? ¿Y si también fui enviada a su vida para enseñarle algo, y no cumplí con eso? ¿Y si esta historia no era solo una casualidad familiar, sino parte de un acuerdo mucho más profundo? Fue en esa época que una compañera del trabajo me regaló un libro. No sabía nada de lo que yo estaba viviendo. Pero al entregármelo, me dijo, no sé por qué, pero sentí que debías leer esto. El libro era El libro de los espíritus, de Allan Kardec. Lo abrí esa misma noche, sin expectativas. Y lo que encontré allí, me conmovió como pocas cosas en mi vida. Leí que la vida no termina con la muerte. Que el alma sobrevive, consciente, aprendiendo, sintiendo, evolucionando.
Que los vínculos familiares no son aleatorios, sino construcciones del pasado. Que elegimos, antes de nacer, las pruebas que nos ayudarán a crecer. Y que muchas veces los enemigos de otras vidas regresan como padres, hijos o hermanos, para que el amor, finalmente, cure lo que el odio dejó. Esa idea me atravesó como un rayo. ¿Y si Rubén no fue mi enemigo por casualidad? ¿Y si yo también le hice daño alguna vez, en otro tiempo, en otro cuerpo? ¿Y si nuestra historia estaba escrita en las estrellas, como una oportunidad de redención para ambos? Y entonces lo vi todo con otros ojos. No como una tragedia, sino como una misión incompleta. Una lección que la vida aún quería que aprendiera. Comencé a buscar más. Leí psicografías de Chico Xavier, y me emocioné con cartas de hijos que se comunicaban con sus madres desde el más allá. Vi documentales sobre Divaldo Franco, y escuché relatos de espíritus que agradecían el perdón recibido incluso después de desencarnar. Vi que no era la única. Que muchas personas vivían lo mismo. Pérdidas no resueltas, adioses que no se dieron, palabras que quedaron atrapadas en el alma. Y algo dentro de mí empezó a florecer, la fe. Una fe nueva. No impuesta. No religiosa en el sentido estricto, sino una fe que nacía de la comprensión de que la vida es mucho más que esta existencia breve. Comencé a asistir a un centro espírita. La primera vez que entré, temblaban mis manos. Pero al sentarme y escuchar las oraciones, algo en mí se aquietó. Sentí una paz desconocida. Y una certeza suave, como una voz silenciosa que me decía: estás en el camino. Allí aprendí que el perdón no es solo un acto de palabras. Es una vibración. Una energía que libera no solo al otro, sino sobre todo, a uno mismo. Y también aprendí algo que me cambió para siempre. Que nunca es tarde. Ni siquiera cuando la otra persona ya partió. Porque el alma escucha, siente y responde. Esa noche, al regresar del centro, encendí una vela en mi casa. Puse las cartas de Rubén sobre la mesa, y con las manos sobre el corazón, hablé en voz alta por primera vez. Papá, Rubén, te perdono. Te perdono por lo que fuiste, por lo que no supiste ser, por lo que no pudiste decir. Y te pido perdón por no haber sabido entenderte. Si aún puedes escucharme, donde sea que estés, quiero que sepas que estoy en paz. Y que quiero que tú también lo estés. Lloré. Lloré como nunca. Pero esta vez no por dolor, sino por liberación. Algo me dijo que él me había escuchado. No fue una voz, no fue una imagen. Fue una certeza. La certeza de que el alma de mi padre había recibido mi perdón. Y así, por primera vez en mi vida, dormí en paz. Después de pronunciar esas palabras de perdón en voz alta, sentí como si un peso inmenso que había cargado durante toda mi vida comenzara a desprenderse lentamente de mi alma. Era una liberación profunda, aunque todavía no entendía del todo lo que eso significaba. Los muros de rencor que me protegían de la tristeza empezaban a caer, uno a uno, dejando al descubierto un corazón cansado pero dispuesto a sanar. Los días que siguieron fueron extraños. Por un lado, sentía una calma que hacía años no experimentaba. Por otro, una especie de expectación silenciosa, como si el universo me estuviera preparando para algo que aún no estaba lista para comprender. No sabía que aquel perdón era una llave, la puerta hacia un mundo más allá del que siempre había conocido. Una tarde, mientras estaba sola en casa, ocurrió algo que nunca había vivido antes y que me marcó para siempre. Estaba sentada en la sala, con una taza de café caliente entre las manos, cuando de repente un aroma dulce y familiar invadió el ambiente. Era el perfume que mi padre solía usar, ese que me recordaba a mi infancia, a sus pocas pero inolvidables muestras de cariño. Cerré los ojos para aferrarme a esa sensación, para intentar retener ese instante que me llenó de una paz profunda y un calor inexplicable en el pecho. Busqué con la mirada si había alguna fuente de ese aroma en la habitación, pero no había nada. No había flores, ni perfumes, ni comida especial que pudiera haber generado ese olor. Era algo intangible, un susurro del pasado que atravesaba el tiempo y el espacio para llegar hasta mí. Fue entonces cuando comprendí, sin lugar a dudas, que esa era su manera de decirme que estaba allí, que me había escuchado, que su alma y la mía aún estaban conectadas. Desde ese día, pequeñas señales comenzaron a manifestarse en mi vida cotidiana,
detalles que antes habría descartado sin importancia, pero que ahora sentía como mensajes claros y llenos de significado. Una fotografía suya, cuidadosamente guardada en un cajón olvidado, cayó al suelo sin explicación alguna, como si él quisiera llamar mi atención. Una canción que le gustaba sonó en la radio justo en el momento en que mi mente se llenaba de pensamientos sobre él, y una brisa suave cruzó por la ventana cerrada, como un suspiro del viento cargado de amor y presencia. Cada uno de estos momentos me conectaba más con él y me ayudaba a comprender que el amor que compartíamos no se había extinguido con su muerte. Esa conexión espiritual era real, tangible en mi corazón y en mi alma, y me llenaba de una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Pero no fue solo la presencia de esas señales lo que me transformó. Fue la revelación interna de que el perdón que le ofrecí no solo lo liberaba a él, sino que me liberaba a mí misma. Durante años viví atrapada en el rencor, en la tristeza, en la amargura de lo que pudo haber sido y no fue. Pero ahora, al dejar ir ese dolor, sentí que me permitía avanzar, sanar y abrirme a una vida llena de significado y paz. Esta experiencia me impulsó a buscar respuestas más profundas. Comencé a estudiar las enseñanzas de Allan Kardec, leyendo el Libro de los Espíritus y otros textos relacionados con la vida después de la muerte, la reencarnación y la comunicación entre espíritus. Descubrí relatos de personas que, como yo, habían recibido mensajes de sus seres queridos desde el otro lado, y encontré en esas historias un reflejo de mi propio camino. Con el tiempo, me acerqué a un centro espírita, donde aprendí que la muerte no es el fin, sino una transición hacia otra forma de existencia. Allí comprendí que los vínculos de amor que construimos en esta vida son eternos y que el perdón es una energía poderosa capaz de sanar heridas que trascienden el tiempo y el espacio. Sé que mi Padre, desde donde esté, siente mi amor y mi perdón, y que también me acompaña en cada paso que doy. Esa certeza me llena de paz y de la fuerza necesaria para continuar mi vida con esperanza y fe renovadas. Hoy sé que el perdón es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos y a quienes amamos. Que, aunque la ausencia física duela, el amor y la conexión espiritual pueden ser eternos. Y que, a pesar del sufrimiento, siempre hay un camino hacia la luz. Papá, gracias por esa primera señal. Gracias por mostrarme que, incluso después de la muerte, el amor sigue siendo el vínculo más fuerte que existe. Después de recibir aquella primera señal, algo en mí comenzó a cambiar de forma irreversible. No era solo la confirmación de que mi padre estaba presente desde otro plano, sino la evidencia de que el perdón que le había otorgado había liberado un lazo que hasta entonces había sido prisión. La culpa que me había oprimido durante años empezó a transformarse en compasión, primero hacia él y luego hacia mí misma. Comprendí que, aunque hubo errores y silencios dolorosos, éramos dos almas imperfectas, heridas por la vida y por circunstancias que muchas veces escapan a nuestra comprensión. Empecé a sentir una paz interna que nunca antes había conocido. No fue algo inmediato, ni fácil. Hubo noches de llanto y días de confusión, pero esa paz era una llama que poco a poco iba iluminando mis sombras. En el centro espírita donde asistí, aprendí que el perdón es una fuerza poderosa que no solo libera al otro, sino que transforma a quien perdona. Es un acto de amor que sana heridas profundas y permite que el alma evolucione. Una vez, durante una sesión de mediumnidad, una de las médiums describió una presencia cercana, cálida y llena de luz. Sentí en mi pecho una emoción tan fuerte que las lágrimas brotaron sin control. Supe en ese instante que era él, mi padre, enviándome un mensaje de amor y gratitud. Desde entonces, nuestra relación trascendió las palabras y las limitaciones terrenales. Pude experimentar, aunque de forma sutil y misteriosa, su guía y protección. Este proceso me enseñó que el perdón no es solo una palabra, sino una experiencia profunda que transforma el corazón. Que liberar el pasado es abrir espacio para la esperanza, la fe y la alegría. A todos los que atraviesan la dolorosa experiencia de la pérdida y del rencor, quiero decirles que no están solos. Que aunque la ausencia física duela, el amor verdadero trasciende la muerte y puede sanar las heridas más profundas. El camino del perdón es difícil, pero es el camino hacia la libertad del alma. Papá, gracias por enseñarme, incluso después de partir, que el amor es eterno y que el perdón es el regalo más grande que podemos darnos. Gracias por permitirme compartir esta historia tan personal y profunda.
Sé que muchos de ustedes están atravesando momentos difíciles, con pérdidas que dejan un vacío inmenso. Quiero que sepan que no están solos. Que más allá del dolor, existe una luz que nos une a quienes amamos, una conexión que ni la muerte puede romper. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un me gusta, porque cada me gusta ayuda a que más personas puedan encontrar consuelo y esperanza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para acompañarnos en este camino de sanación, amor y fe. Además, me encantaría que compartieras tu historia en los comentarios. Aquí nadie está solo. Tu experiencia puede ser la luz que alguien más necesita en su momento oscuro. Juntos formamos una comunidad donde el amor, el perdón y la esperanza nos unen y nos fortalecen. Comparte esta historia con alguien que necesite un mensaje de paz y consuelo. Recuerda, el perdón libera el alma y abre las puertas a un amor eterno. Gracias por ser parte de esta historia. Gracias por abrir tu corazón. Nos vemos en el próximo vídeo.